Hola, mi nombre es Marlon Ceballos, soy Adobe Community Professional y en el tutorial del día de hoy les voy a mostrar dos efectos diferentes. En el primer efecto vamos a oscurecer la imagen para simular que está anocheciendo. Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Y en el segundo efecto vamos a generar un rayo, lo vamos a crear desde cero. La imagen con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy es una cortesía de la empresa Fotolia. Pueden visitar su sitio web fotolia.com. Empecemos entonces con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa y dentro de esta nueva capa vamos a dibujar o vamos a crear un esfumado o un gradient. Para seleccionar rápidamente la herramienta esfumado o la herramienta gradient vamos a presionar la letra G dentro del teclado y en la barra de opciones en la parte superior, si hacemos clic sobre este menú desplegable, vamos a encontrar las diferentes muestras de esfumado de gradient que hay por defecto. Si colocamos el puntero sobre cada una de estas muestras, nos va a dar el nombre de la muestra y normalmente el nombre describe un poco qué es lo que hace. Por ejemplo, la primera muestra se llama de color frontal a color de fondo, la segunda muestra de color frontal a transparente y la tercera de negro a blanco. Vamos a necesitar de hecho un esfumado negro a blanco, pero vamos a seleccionar la primera opción, de color frontal a color de fondo. ¿Por qué selecciono la primera opción? Porque es un poco más flexible en el sentido de que si yo cambio ya sea el color frontal o ya sea el color de fondo, pues estoy obteniendo entonces un esfumado diferente. Observen cómo está variando porque está dependiendo de estos dos colores. Para volver a los colores por defecto, y esto lo deberíamos de hacer siempre, aunque veamos un color negro y un color blanco, en algunos casos ese negro no es totalmente negro o el blanco no es totalmente blanco. Entonces hacemos clic sobre el icono negro y blanco que está un poco más en la parte superior o simplemente presionamos la tecla D de default, es decir, colores por defecto. Ahora voy a asegurarme que la capa superior está seleccionada y con la herramienta esfumado vamos entonces a dibujar ese esfumado sobre la imagen. Aquí tenemos entonces el esfumado. Yo puedo dibujar el esfumado las veces que yo necesite simplemente haciendo un desplazamiento con la herramienta. Vamos a volver a las capas y ahora vamos a tomar esta capa y le vamos a cambiar el modo de mezcla o el modo de fusión. Para eso hacemos clic sobre este menú desplegable y el modo de mezcla que voy a utilizar se llama Multiply. Seleccionamos, aquí tenemos el efecto y vamos a cambiar un poco el valor de opacidad. Voy a dejarlo más o menos en el 88%. Y aquí tenemos entonces el efecto de oscurecimiento. Vamos a empezar entonces con el siguiente efecto. Para eso entonces voy a crear una nueva capa. Para identificarla fácilmente, vamos a llamar esta capa rayo y voy a crear otro esfumado sobre esta capa. Quiero visualizar solamente esta capa, entonces presiono la tecla Option o la tecla Alt y hago clic sobre el icono de visualización de la capa rayo. Ahora voy a dibujar un esfumado, pero esta vez lo voy a dibujar de forma horizontal y de hecho aquí estoy presionando la tecla Shift para dibujar totalmente alineado ese esfumado. Ahora bajo el menú filtro voy a seleccionar el submenú render y vamos a seleccionar el comando nubes de diferencia, difference clouds. Hago un clic y aquí tenemos entonces el efecto de nubes de diferencia. Ahora voy a deshacer y voy a dibujar nuevamente el esfumado, pero esta vez lo voy a dibujar con desplazamiento más corto. Al hacer un desplazamiento más corto con la herramienta esfumado, la transición entre los dos colores es menos suave, es más brusca. Vamos a aplicar el mismo efecto. Para eso voy bajo el comando, bajo el menú filtro y vamos a seleccionar el comando nubes de diferencia que va a quedar exactamente como el primer comando de este menú. Aquí siempre va a quedar el último filtro que hemos aplicado o mucho más fácil, utilizamos el atajo de teclado comando F o control F. Selecciono entonces este comando y observen que el efecto es diferente. Entonces, dependiendo de los colores y dependiendo del desplazamiento del esfumado,
el efecto que vamos a obtener siempre va a cambiar con este filtro. Observen, por ejemplo, este efecto. Vamos a hacer un desplazamiento un poco más extenso. Aquí estoy utilizando el atajo de teclado Comando F o Control F para aplicar rápidamente el filtro. Bien, ya tenemos entonces en la capa rayo, ya tenemos entonces el esfumado y el efecto que acabamos de aplicar. Y ahora voy a abrir una ventana que se llaman los niveles. Bajo el menú Imagen, Ajustes o Adjustments, aquí tenemos Levels o niveles y el atajo de teclado Comando L. Ahora entonces la ventana de niveles. Dentro de la ventana de niveles tenemos un gráfico que se llama histograma que me está mostrando la información de color o la información tonal que existe sobre esta imagen. Y en la parte inferior del histograma tenemos tres triángulos. El triángulo de la parte derecha corresponde al área de luces de la imagen. El triángulo de la parte izquierda corresponde al área de sombras o representa el área de sombras. Y es fácil identificar cada uno de estos triángulos porque el de luces es blanco y el de sombras es negro. Si tomo el triángulo de luces y arrastro hacia la izquierda, observen que estoy aclarando las luces. Y si tomo el triángulo de sombras y lo arrastro hacia la derecha, estoy oscureciendo. El triángulo de la mitad de color gris es el triángulo que representa los medios tonos. Vamos a tomar entonces este triángulo, arrastramos hacia la parte izquierda y vamos a darle un valor más o menos 2.40. Voy a hacer clic en OK y ahora quiero invertir el color de esta capa. Bajo el menú Imagen, Ajusted o Adjustments, tenemos un comando que se llama Invert o Invertir colores. El atajo de teclado también es muy sencillo, Comando I. Seleccionamos y observen que aquí hemos invertido los colores. Y ahora nuevamente voy a abrir la ventana de niveles o levels. Esta vez lo voy a hacer con el atajo de teclado Comando L o Control L. Tomo nuevamente los medios tonos y esta vez vamos a arrastrar hacia la parte derecha buscando oscurecer las áreas de sombras. Hacemos clic sobre el botón de OK y presionamos la tecla L dentro del teclado para seleccionar la herramienta lazo y voy a empezar a seleccionar estas áreas que quedaron como aisladas. Presiono la letra I dentro del teclado para activar el gotero. Hago clic sobre un área oscura de la imagen para copiar este color dentro del color frontal. Y luego presionando Option y Backspace o Alt y la tecla Delete vamos a rellenar entonces de ese color. Con comando D voy a deseleccionar. Voy a volver a las capas. Recuerden que estamos visualizando solamente la capa superior. Y presionando la tecla Option o la tecla Alt, nuevamente vamos a hacer clic sobre el icono de visualización para mostrar las tres capas. Teniendo seleccionada la capa superior, vamos ahora a cambiar el modo de mezcla o el modo de fusión de la capa rayo. Y esta vez vamos a aplicarle un modo de mezcla que se llama Lighten. Y aquí tenemos entonces ya un poco más visible el efecto del rayo. Podemos también evaluar el modo Screen. Podemos, miren, comparar los dos modos. Y definitivamente me quedo entonces con el modo Lighten. Ahora quiero aplicarle una tonalidad a este rayo. Miren que está totalmente blanco. Yo quiero que quede con una tonalidad un poco azul. Y para esto voy a aplicar una capa de ajuste. La capa de ajuste que voy a aplicar se llama Hue Saturation o tono y saturación. Seleccionamos y dentro de esta ventana hago clic en esta casilla Colorizar. Observen que está colorizando toda la capa. Yo quiero que colorice solamente el área donde se encuentran los píxeles del rayo. Para eso entonces en los iconos de la parte inferior vamos a hacer clic en el icono que está más hacia la izquierda que me permite generar una máscara de recorte. Cuando hago un clic observen que se está filtrando entonces o se está enmascarando el efecto. Esto se puede hacer también directamente dentro de las capas. Para esto yo presiono la tecla Alt o la tecla Option y hago un clic tanto para eliminar como para crear esa máscara de recorte
y el icono me está indicando si está creada o no está creada. Voy a volver nuevamente al ajuste tono y saturación. Para eso hago doble clic sobre este icono. Abro entonces el panel de propiedades donde cambio los diferentes ajustes. Vamos a tomar el valor de tono y recuerden que yo quiero aplicarle una tonalidad azul. Vamos a dejarlo más o menos en este valor y podemos variar si deseamos también la saturación. Si quiero que el efecto sea mucho más saturado o si quiero que no sea tan saturado. Dejémoslo en este valor. Vuelvo a las capas y en las capas ahora seleccionando la capa rayo vamos a duplicar esta capa. Lo puedo hacer de dos formas diferentes. En realidad lo puedo hacer de muchas más formas, pero voy a mostrarles dos formas. Una es arrastrar la capa hacia el icono de creación de capa. Esto duplica la capa. Voy a presionar comando Z o control Z para deshacer. Y otra opción es seleccionando la capa, presiono el atajo de teclado, comando J o control J y también me crea un duplicado de la capa. Ahora observen que tenemos este duplicado, el cual voy a transformar. Para transformar ese duplicado voy a utilizar el atajo de teclado control T o comando T. Ese mismo comando también lo puedo accionar bajo el menú Edit o el menú Edición, seleccionando la opción Free Transform o transformación libre. Me aparece este bounding box y básicamente lo que yo quiero hacer es transformar o distorsionar esta capa. Vamos entonces a transformarla, vamos a rotarla, presionando la tecla comando o la tecla control. Observen que yo puedo ajustar cada uno de sus manejadores de forma independiente. Presiono Enter cuando he terminado de hacer la transformación y ubico entonces en el lugar donde voy a necesitar el rayo de la segunda capa. Vamos nuevamente a las capas y voy a deshabilitar por un momento la máscara de recorte. Selecciono la capa que dupliqué y bajo el menú de la capa voy a seleccionar una opción que se llama Merge Down, es decir, combinar con la capa inferior para que las dos capas del rayo, tanto la original como el duplicado, se combinen. Y ahora presionando la tecla Alt o la tecla Option, genero nuevamente la máscara de recorte. Aquí tenemos entonces ya creado el rayo, pero vamos a enmascarar, vamos a generar una máscara para que el rayo aparezca en la parte posterior de estas torres. Presiono nuevamente la tecla Option o la tecla Alt y hago clic sobre el icono de visualización del background y voy a tomar ahora una herramienta que se llama la herramienta de selección rápida o Quick Selection. Con esta herramienta, como su nombre lo indica, voy a seleccionar o tratar de seleccionar las áreas donde se encuentran las torres o la construcción lo más preciso posible. En este caso, para no demorarme, pues no voy a tratar de hacerlo tan preciso. Pero afortunadamente la herramienta trabaja bastante bien. Ya tenemos entonces la selección. Ahora nuevamente visualizo todas las capas. Voy a seleccionar la capa rayo. Y seleccionando la capa rayo voy a hacer clic en este icono de la parte inferior del panel de capas para generar una máscara. Observen que la máscara quedó al revés de lo que yo estaba esperando. Yo quiero ocultar precisamente esa área y que en la parte externa se vea el rayo. Entonces voy a deshacer y antes de hacer clic sobre este icono voy a dejar presionada la tecla Alt o la tecla Option. Creo la máscara y ahora sí está apareciendo tal como yo deseo. Quiero mover ahora un poco el rayo. Entonces con la herramienta mover, que yo puedo activar presionando la tecla V del teclado, o la tecla B pequeña, voy a hacer el movimiento, pero observen que se mueve tanto el rayo como la máscara. Voy a deshacer entonces y para poder mover solamente el contenido de la máscara,
Entonces vamos a hacer clic sobre este icono que aparece unos eslabones en medio de los dos iconos, tanto de la máscara como del contenido. Después de que deshabilitamos ese icono, entonces hago clic sobre el contenido y ya puedo moverlo. Vamos a ubicarlo por aquí más o menos. Por aquí está bien. Y nuevamente, si deseamos, volvemos a vincular tanto la máscara como los píxeles haciendo clic en la mitad. Como hay unas áreas que todavía aparecen, entonces seleccionamos la máscara, presionamos la tecla D para activar los colores por defecto. Observen que los colores por defecto es el color blanco y el color negro en este caso porque estoy trabajando sobre una máscara. Y presiono la tecla X para invertir estos colores de manera que el color negro quede como color frontal. Ahora presiono la letra B para activar pincel o brushes y el pincel va a pintar con el color frontal. Vamos entonces a pintar las áreas donde quiero ocultar el rayo. Voy a cerrar el panel de capas y aquí tenemos entonces nuestro efecto. Nuevamente hemos oscurecido la imagen y además generamos un rayo desde cero. Por supuesto, este tipo de efectos se puede ajustar muchísimo más para aumentar el realismo. Posteriormente en otros tutoriales vamos a mejorar el efecto de oscurecimiento. Esto es todo entonces por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas gracias.